Estimado Alberto, la primera pregunta que quería consultarle es en cuanto al inglés, ¿qué enseñanzas en cuanto a los contenidos se está dando en octavo, noveno y décimo de básica? Verás, de acuerdo a la malla curricular que dan los lineamientos del ministerio, Ujú. nosotros decidimos desechar la opción de trabajar con el libro del texto, Ya. porque los textos vienen con una tremenda disparidad Ujú. de contenidos de acuerdo a lo que pide los mismos lineamientos. Entonces Ya. por ejemplo, hay una carga tremendamente diferenciada de contenidos y de aplicación a lo que piden los lineamientos y el perfil de salida. Ya. Entonces nosotros nos manejamos solamente de acuerdo a los perfiles de salida y a los lineamientos. Entonces, si no usan totalmente el libro, ¿con qué se Y manejan? es que de Con ver un... así la gente se somete a trabajar con el libro es solamente una cadena y no va a Así ser es, ni productiva. así es. Entonces, ¿cuál es el propósito? Que los compañeros mejoren el idioma con, con qué. Por ejemplo, solamente el libro es un instrumento adicional. Ujú. O sea, es un instrumento adicional muy optativo, no es el mandatorio dentro de la clase. ¿Qué pasa? Que cada uno tiene que desarrollar la clase de acuerdo a los lineamientos, al marco común europeo, y de ahí el libro solamente es un extra para la Listo. práctica nada Aparte más. del libro, otra... Verás, la parte del libro tienen que ellos diseñar el material o traer el material que ellos necesiten. Ya. O sea, En ellos, este caso, los profesores. los profesores. Listo. Ya. Sí, por ejemplo, si diseña para por ejemplo, la profesora en octavo diseña para todo el octavo todo el material, para el noveno para todos los novenos, así en esa escala. Listo. Porque si no, hay una disparidad. Nosotros hicimos incluso una tabla comparativa de esto, Ujú. del ministerio, contrastando lo del marco como uy, se quedan cortísimos los libros del ministerio. Ya. Además recientemente yo tuve una reunión con la gente de Cambridge, en que nosotros estamos un conversatorio, porque ellos quieren abastecer al sector municipal de libros. Ya. Pero mi objeción a esa distribución de textos es que no debe ser debería ser como lo hace el Ministerio de Educación, un convenio directamente con el municipio, pero con una carga de trabajo mejor que la que ofrecen los textos del Ministerio. Listo. Porque nosotros recibimos y, mira, por ejemplo, mandaron el azul, todos los cuatro libros, inclusive el amarillo y el tomate que mandaron para esta última vez. Pero no nos sirve para los chicos y muchas veces el nivel que tienen los chicos de este colegio Ajá. no les sirve para nada. Eso quiere decir que es superior el nivel Es superior el nivel para el de los estudiantes y siempre ha sido en superior. cuanto a la malla del ministerio. En cuanto a la malla del ministerio, siempre ha sido superior. Inclusive hoy adolecemos de un proyecto que nosotros teníamos para mejorar del idioma inglés, pero ya no se puede dar paso por la prohibición del Estado a que padres de familia paguen profesores. Ujú. Por ejemplo, tú ves los paralelos se dividían en dos y teníamos dos profesores de inglés para cada curso, pero la mitad de esos profesores eran nombramiento público, la otra mitad eran pagados por padres de familia. Con la prohibición de que padres de familia de soporte económico en las instituciones Se perdió esa opción. se perdieron 6 profesores de inglés. Ya. Nosotros éramos del área que tenía 13 profesores, Ujú. porque era yo que era en el bachillerato internacional, los 12 restantes eran del bachillerato nacional Ok. y del colegio. Entonces ahí se dañó todas las circunstancias. Listo. Se dividían y tenían mejor nivel los chicos, porque eran clases de 20 estudiantes o de menos de 20 estudiantes cada clase. Claro. Pues había una mejor aprendizaje. Listo. Ok. E inclusive los textos eran diferentes, ¿no? Pues yo podía trabajar con otro texto. Por ejemplo, los muchachos trabajaban con los splits de English Mind, Ujú. e inclusive en esa previsión ya los chicos ni siquiera trabajaban con el libro, trabajaban ya desde el primer nivel, Ok. trabajándose con mayores libros. Ok. Pues esa afectación nos causó el ministerio. Listo. Ok, Alberto. En cuanto a las secuencias del aprendizaje entre octavo, noveno y décimo, o sea, Nosotros, ¿qué proceso de verás, secuencias se está nosotros haciendo? tenemos un proceso de secuencia que se radica en varios puntos. Primero, en base a lo que pide el ministerio. Pero lo que pide el ministerio es lo que oficialmente pide el ministerio, no lo que en la práctica del ministerio. Ujú. Entonces nosotros desarrollamos un mapa sintáctico
en que obligatoriamente para todos los cursos, hasta sexto curso, debe manejar tales puntos. Y luego en cada punto, en cada curso tiene cosas anexas, por ejemplo, aplicaciones anexas. Por ejemplo, si yo te digo en octavo debe manejar hasta el pasado simple, digamos. Pero adicionalmente de esos tiempos utilizará adverbios de frecuencia, modificadores, quantifiers, y luego mientras van subiendo a noveno van subiendo y eso les va conectando. Pero adicionalmente eso, por ejemplo, eso que te menciono ahí, en noveno ya vienen conditionals, todos los tiempos más conditionals, luego el décimo vienen los perfectos, más el uso de get, already, just y otros, y así van complementando. Entonces, por ejemplo, ya en primero bachillerato tienen journals, tienen todos esos tiempos, pero todos ese manejo de esquema gramatical. Adicionalmente, los temas anexos que yo te decía, incluso a todas las aulas viste que hay unos carteles con los mapas temáticos gramaticales, sino que para este año vamos a cambiar. Ahora va a ser lo gramatical y se va a adicionar quiero que se adicione lo oral, la producción oral, y además de eso la producción escrita. Eso es para complementar. Ahorita solo es un proceso porque estamos nosotros peleándole al cambio de someternos a un texto demasiado básico. Porque el año que viene, doctorita, buenos días, viene el libro para quinto curso. Yo, ¿cómo les voy a dar ese libro a quinto curso cuando muchos de los chicos para quinto curso ya dan el examen de suficiencia en el SEC? Y si hablamos de un proceso medio de 30-40% de estudiantes toman cursos extra en inglés. Entonces el propósito es que con este conversatorio con Cambridge, es que Cambridge distribuya los textos así como el ministerio hace con Pearson, pero con un nivel más alto para todos los municipales. Empezando, porque el proyecto del Estado es muy... Pero empezando no de secundaria, porque nosotros sí tenemos unidades educativas. El proyecto es que Cambridge distribuya desde primaria. Entonces que se vayan los textos que utiliza el ministerio, nosotros empezaríamos con segundo de básica. Ya. Ahí se aplican los del ministerio. No. O sea, la temática que vienen en esos textos podría ser para segundo, porque ¿cómo le vamos a enseñar a nuestros octavo y noveno que revise colores? Claro. O sea, muy básico. O sea, demasiado básico. Esa es la intención que nosotros decimos, está bien para colegios donde no ha llegado el acceso al idioma inglés. Pero para nuestro caso, nuestra realidad es otra. Entonces nuestra realidad le queremos insertar dentro del PI, pero estructural desde el municipio. Ya. O sea, ¿Y esto han comunicado al ministerio de esta cuestión? Sí. ¿Y la respuesta de ellos ha sido? No bien. Ya. Llevan 3 años de oficios y no viene ninguna respuesta. Mejor al contrario, como Pearson tenía pensado aquí hace 3 años firmar un convenio a 6 años de distribución exclusiva solo para este colegio de libros de Pearson. Pero como no se firmó el convenio porque primer alegato hubo la prohibición de venta de libros y segundo alegato, como yo fui el responsable de analizar esa propuesta, yo me negué porque yo no me puedo someter 6 años a una editorial. Claro. Entonces yo solo calculé, le hice el cálculo y le dije al doctor que había el rector de entonces, ¿cómo vamos a firmar un convenio a 6 años? Usted multiplica 1.300 alumnos a 6 años, por libros que ni siquiera eran la propuesta menos de $20, estaban como 25 y cada año iba a cambiar el precio. Entonces salía como casi $2 millones. Bastante. O sea, feliz del que hace el convenio, nada más. Claro. El representante de Pearson para este colegio. Entonces yo le dije que no era viable. Entonces creo que me gana la antipatía de Pearson. Es que no estaba en sus manos también. No, es que es la verdad. Nosotros tenemos prohibición expresa de venta de libros a nivel de gobierno. Claro. Porque ya sabíamos que iban a venir, aunque sean malos los libros, pero iban a venir los libros. Entonces nosotros no podíamos, ¿no? Nosotros tenemos que esperar a que vengan los libros, a analizar los libros, y ahí nosotros ya empezamos con las quejas al ministerio y las observaciones, porque sabemos que el nivel es muy malo de los libros. Entonces los profesores tienen que trabajar dentro del aula de la enseñanza. Muy bien. Ya. Alberto, en cuanto a las didácticas, ¿cómo se enseña? ¿Cuál es la metodología que usa el colegio para enseñar el inglés? Aquí, netamente, nosotros nos pusimos de acuerdo en metodológicamente communicative approach. Solo netamente communicative approach.
Ahora ya es decisión del profesor cómo lo emplea. Muchos utilizan el Grammar Task Bus, otros emplean solo Task Production, nos enfocamos solo en producción. Pero en el caso del BI, nosotros eso ya no es inglés como segunda lengua. Acá es, perdón, inglés como lengua extranjera abajo. Acá es inglés como lengua, segunda lengua, pero con una diferencia que es propósitos específicos. Entonces aquí es ESP. Entonces, pero eso de los propósitos específicos es un punto importante, porque si hablamos de claro, porque inglés como segunda lengua, también el ambiente no es segunda lengua en este caso, porque aquí, este país la lengua oficial es español. Que no es segunda lengua. Segundo, que por ejemplo, como veían, los profesores de inglés no estamos obligados nosotros a hablar inglés fuera del aula como en los particulares, que para que si quiera hablar conmigo tiene que pararse al frente mío y estar hablando en inglés al estudiante. No, aquí tenemos otras cosas más importantes que hacer, porque los profesores de inglés no solamente cumplimos el rol público que manda la ley, que es ya exageradamente ya lleno de inconvenientes, sino también nosotros aquí en la institución cumplimos otros roles que también establece, por ejemplo, lo de las comisiones, que en los particulares casi ni se aplican las comisiones, porque es de acuerdo al criterio del dueño del colegio. En cambio, que nosotros sí tenemos que trabajar las comisiones y a veces son pérdidas de horas de clase. Hoy, por ejemplo, yo fui secretario del Tribunal Electoral del colegio. Y ese asunto, pues, a mí me ha llevado tiempo de enfermedades y catástrofes por todos los inconvenientes que causa. Lo cual ha causado que pierda clases. Que pierda, yo creo, cualquier cantidad de clases. Por ejemplo, yo trabajo literatura en inglés, porque el BI me pide una sección. Entonces yo empleo un estímulo visual del paciente inglés de Tanji, la película. Y yo no puedo ver la película completa en clases, sino la corto, la mando a terminar en la casa, a que comparan con el libro, que busquen el libro, busquen pasajes del texto que ellos vean en la película, y así pero no les mando a leer el libro, sino les mando a escanear. Entonces ahí empleo skimming scan. Entonces, pero son propósitos específicos nada más. En cambio abajo les toca enseñarles ser. Pero la idea es que nosotros demos la vuelta a la situación, porque queremos que mi intención es que se enseñe gramática hasta décimo. Ese es su objetivo. Mi objetivo es que solo se vea como gramaticalmente, hablando en práctica gramatical hasta décimo. Y a partir del primer bachillerato nos enfocamos solo propósitos específicos, y sexto curso trabaja netamente producción y pruebas internacionales. ¿Y qué tan lejos usted considera que está de ese objetivo? De ese objetivo, unos 2 años más. 2 años. 2 años más. Pero depende de cómo actúen, por ejemplo, desde la Secretaría. Porque el objetivo es trabajar desde la Secretaría y comandar eso, direccionar eso. O sea, así no se tenga el convenio con Cambridge, cambiar eso radicalmente como proyecto educativo municipal y cambiar. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, yo con esa proyección, yo me imagino que ya, por ejemplo, los chicos que salgan desde séptimo, octavo, noveno, décimo, ya están muy habilitados para ya tener, incluso optativamente, porque ni siquiera mi intención es que sean obligados, sino opcionalmente se registren con cualquiera de las compañías o con cualquiera de las editoriales o con cualquiera de las entidades que ofrecen los exámenes internacionales. Lo hago. Entonces, ¿cuál es ese que quiero? A veces el que, esa es la intención. Claro. O sea, que ya vayan acreditados, cosa que cuando vayan a la universidad ya no tomen niveles porque ya tienen acreditaciones. Claro. Entonces, que le reconozcan las universidades. Si no llegan a la universidad, tienen que 12 niveles de nuevo de inglés. Y cabe decir que el objetivo del gobierno es que todos los alumnos graduados tengan un buen nivel, que salten, lleguen mínimo a pasar el FCI, que sería el nivel B2. El B1 es el B1 pide para bachillerato. El B1. Ya. ¿Y usted cree que será a nivel país estamos en ese nivel? Porque aquí estamos hablando del colegio Benalcázar. A nivel país no. Nosotros hemos viajado, por el programa, nosotros viajamos a colegios alrededor de todo el país y vemos que no. Es irreal ese objetivo. Ese del B1. Es un objetivo muy real, muy complicado. A lo menos a nivel país. A nivel país es muy complicado. Es una proyección que debe durar por lo menos 12 años.
12 años, ¿por qué? Porque tienen que mejorar desde, es que el gobierno dice desde octavo. No, se equivoca, la previsión es al revés, debe ser desde segundo de básica, para que dure 12 años y tenga un buen producto. No es 6 años, y con 6 años tampoco están teniendo un buen producto. Considerando que es lengua extranjera, ¿no? Claro, sí, tenemos nuestros chicos que aquí han copado 12, 13 plazas de GAR y les obligan a tomar un año de inglés intensivo, ¿no? Teniendo buen nivel. Teniendo buen nivel. Y son chicos que inclusive, por ejemplo, algunos de los nuestros han sido becados en la Fulbright Commission y les obliga el Estado a seguir. Sin embargo, tengo una chica que es GAR y de ella hace 3 años y todavía no se va porque le siguen teniendo haciendo cursos con diploma internacional, con créditos en física, matemáticas a nivel internacional, y le obligan a seguir tomando cursos de nivelación, cuando nosotros sabemos que por haber tenido el diploma internacional en física, ella a nivel internacional, digamos Estados Unidos, ella ya puede saltar un semestre de matemáticas y de física. Y le tienen ¿Y es debido a alguna prueba que no les tienen entrenándoles, que les tienen ahí supuestamente entrenándoles, pero todavía no se va. Pero en base a qué continúan diciendo que deben seguir entrenándose? En que tienen que ir bien nivelados, porque la inversión de $100,000, o sea, tiene que ser acredita. Pero si yo le conozco al estudiante, yo sé que el estudiante ya muy bien se puede haber ido hace rato. Entonces, Alberto, en cuanto al tema de con qué o recursos, ¿qué recursos se utilizan en la institución para enseñar el inglés? Verás, nosotros estamos, aparte del libro. Nosotros estamos muy golpeados económicamente y muy golpeados institucionalmente por las estrategias del Estado. Por ejemplo, nosotros perdimos un laboratorio de inglés que teníamos, pero era analógico, ya estaba viejo. Pero ahora... Ya, gracias. Está terminado de lo mío, todo. No, este es del tuyo. Sí, no. Déjame ver dónde le puse las sillas. Por ahí puse. Aquí tengo. Junto con sus hojas de ver. Está listo todo. Sí, Ya. Y ahí cuando me den los resultados, ahí para separar. Ya, Chido. Gracias. Hasta luego. Entonces estamos muy golpeados, nos quedamos sin laboratorio de inglés. Bueno, hace mucho ya no teníamos laboratorio de inglés, pero nos imaginamos y nos apoyábamos con el proyecto de mejoramiento, de mejora del idioma, que era dividido en 2 profesores. Pero adicionalmente tenemos un salón exclusivo solo de audiovisuales, 2 salones. Ahorita que me llevó a ver, ¿ese era? Sí, pero ahora solamente son computing labs. Ya son de computación, ya no son de inglés. No son de inglés, porque también la ley marca que ya no hay, debe haber laboratorio de inglés, pero combinado con informática. O sea, debe haber aplicación general de TICS nada más en el laboratorio. Entonces esa es una parte que han perdido recursos en general. Y están buscando recursos. Hemos perdido recursos. Por ejemplo, yo ya introduje la solicitud en el pack de compras de un laboratorio digital nuevo de inglés que cuesta como $60,000. Pero con este problema de lo del Estado también afecta al nivel municipal. Entonces, por el conflicto entre Estado y municipio. El conflicto Estado-municipio y se entorpece. Y no solamente eso, por el asunto presupuestario, por la baja del petróleo. Entonces hay que priorizar cosas. Entonces un laboratorio no está en los planes. Y yo sí estoy pidiendo un laboratorio porque nosotros ya el año que viene arrancamos con la unidad educativa. Porque ya está aprobado y está, o sea, ya se está viendo la instalación. Vamos a empezar con unos 3 grados, creo 4, desde segundo de primero creo que es. Y sí necesitamos ya un laboratorio de inglés porque yo necesito que ahí mi proyecto se aplica ya en la realidad de lo que en el nivel nacional se aplicaría aquí desde el segundo de básica. Entonces yo les decía, no, yo necesito también a la mejor profesora que tenga mejor pronunciación, mejor técnicas de enseñanza en ese nivel. Yo no necesito a cualquiera allá. Muy bien. De las profesoras que tenemos. Ok. En cuanto a los propósitos de la enseñanza de inglés, que obviamente usted está bajo lo que pide el Estado, ¿no? ¿Se puede decir que hay algún objetivo extra, aparte del objetivo que tiene de mejorar a 2 años? Sí, el objetivo extra es que por ejemplo,
como yo te decía hace rato, es cambiar radicalmente, ya no someternos tanto a los lineamientos, sino ocupar los lineamientos, pero darles un alcance más allá. Entonces es avanzar mucho más allá de esos Y de lineamientos. pronto mandar su propuesta al Estado para que Ujú. sea reformada Sí, también. ajá, entonces, Aunque me dice que ya ha mandado comunicados. sí, comunicados para como nunca responden, pero lo que la carta que tenemos nosotros es, primero, en el PI, la inserción del proyecto en el PI. Pero esa PI no, ya no debe ser solamente institucional, sino municipal, como te decía. Y segundo, aprovechar los acuerdos como colegio del mundo para darle esa pauta y trasladar la metodología a todo el colegio. Entonces cambiamos radicalmente la cosa que va a pasar, que por ejemplo muchos dirán language insight, entonces todo es language insight, pero si necesitamos también proyectar definir este proyecto que haya doble profesor, o bajamos Eso es esencial. o bajamos de alumnos o ponemos doble profesor, pero yo no puedo deshacerme de los muchachos porque ya, para bien o para mal ya están aquí. Tengo 49 en primero. Y sería una inversión más para el Estado si ellos van por... Pero para mí es más fácil tener dos profesores, pero claro que es un problema para las otras áreas, porque las otras áreas sí se quedan, como así el municipio sí me da dos profesores de inglés para cada curso y no da para matemáticas o física. Es que no tenemos nosotros espacios. Si tuviéramos nosotros para aulas de 20 alumnos, pues sería magnífico, sería así tengamos 10 paralelos. Pero también ahí también es importante ver la importancia del idioma, porque si el objetivo es que ellos lleguen a su máximo nivel, la mayoría de literatura, ya sea de física, inglés o en otras ramas, es en inglés. Entonces, por ejemplo, había la parte del proyecto bilingüe. La parte del proyecto bilingüe también contemplaba adicionar una materia. Entonces nosotros que ocupamos hasta el año pasado, en la hora de inglés se ocupaba una hora, porque no se podía quitar otras materias, se ocupaba una hora dando temáticas de social studies, por ejemplo, octavos novenos. El otro ocupaba history, el otro ocupaba literature. Entonces se va adicionando, se adicionaba. Pero eso... Pero todavía se sigue ocupando así. ¿Se sigue ocupando así? Sí, pero el propósito es que ya no sea parte de la hora de inglés, materia independiente. Así es. Entonces, cuando yo le digo materia independiente, no es que me pongo en riesgo de que se pierda la plaza de trabajo del compañero de español, pero en el propósito no, que tenga el español y tenga el inglés. Claro, entonces ahí no hay tiempo, ¿no? Para no meter tanto. No hay horas. No hay horas. Y hay que respetar también las otras. No hay horas, no tenemos espacio, no tenemos condiciones. La proyección estaba para eso, para la nueva unidad educativa en el norte, pero también ahí cometió el grave error el alcalde anterior, porque el alcalde anterior no debió haber esperado a ver si ganaba construir la unidad. Él debió haber empezado y con eso lo obligaba a que siga tenía que seguir el proyecto. Y dentro de ese proyecto de pronto estaba incluido el plan de laboratorio de inglés, ¿no? No solamente uno, yo quería 2 laboratorios. O sea, como en ese tiempo yo no era coordinador, pero igual se pedía 2 laboratorios de inglés, porque necesitábamos uno para secundaria, uno para primaria. Claro. Y no solamente pedíamos 3 laboratorios de cada materia. Y ahora con esta situación se entorpece todo. Con esta situación se entorpece todo, y también por otra cuestión, por logística. Nosotros no podemos perder un territorio importante. El Benalcázar está en un sitio donde me dicen que es comercial. Y se nota, decía el alcalde anterior, es comercial. Pero si uno se da cuenta cuántas torres de vivienda están construyendo aquí, entonces yo necesito tener un mejor nivel, porque la gente que va a venir a este sector es de otro estatus. Entonces yo tengo que ofrecer un mejor nivel. Así venga el chico de Machachi, como viene de Machachi, claro, y que tenga que estudiar con el que vive aquí, ambos lo merezcan un buen nivel académico. Así es. No me interesa si son de clase alta o clase media, me interesa que los que vengan reciban mejor. ¿Por qué? Porque hay que darle el estatus que este colegio siempre tuvo. Este colegio fue Pero en su opinión general, ¿debería o no salir de este lugar la institución? No. Nosotros podríamos tener 2 sedes, para mi entender.
Y de esa manera incluso mejorar. la infraestructura. Por ejemplo, la propuesta del municipio sí va a la unidad educativa, pero va a la primaria, a la entrada del parque metropolitano. Ya. En los parqueaderos de abajo, que no son parque metropolitano, construir la primaria. Y así, los parqueaderos tienen que irse arriba, porque si no los parqueaderos no ocupan los parqueaderos arriba, solo se ocupan abajo. Entonces todo ese sector de parqueaderos construir la unidad educativa y aumentar el circuito de cobertura educacional en el sector. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo hice una propuesta que no sean los 2 kilómetros, sino 5 kilómetros para el ingreso a octavos y segundos de básica y primeros de básica, que va a ser El objetivo de eso sería que ampliemos la gama. Y como todavía netamente sigue siendo muy comercial, pero hasta que haya residentes en todo este sector, es una proyección también de la... Y hay que aceptar que la gran mayoría de este sector no optan por la educación pública. No opta por Benalcázar, no opta por la educación pública, pero hay gente que sí opta por Benalcázar, porque si vienen de un particular, hay gente que quiere venir de particulares, transferirse acá a Benalcázar, porque no saben lo que es, y más que nada porque muchos quieren entrar a BI. Y las pruebas del INEVAL del último informe lo demuestran por qué quieren entrar aquí, ¿no? Claro. Por ejemplo, ahora estamos nosotros muy golpeados. Yo sé que vamos a tener pésimos resultados de las últimas pruebas del ENES. Debido a... Porque quitaron, dijeron que ya solo es para universidades públicas y ya no acreditan porcentaje de beca en las privadas. Entonces los chicos iban con la esperanza de acreditarse becas y pelearse un cupo en las privadas. En las públicas y acreditarse becas en las privadas. Entonces, ya sin esos componentes, solo es un trámite al que se presentaron. Y muchos de ellos ni siquiera fueron. Muchos de ellos no van a ir. Muchos de ellos ya no van. Entonces, ¿qué pasa? El estudiante de Benalcázar solo va a sacar el mínimo que le acredita la carrera, ya no quiere entrar ni allá, porque están viendo que los compañeros de aquí todavía ni siquiera se van. Algunos ni siquiera se van. Ya 3 años y no se van. Y esto es debido a que no se van. Eso ya es cuestión del Estado. Eso es cuestión Con lo que me mencionó antes de la preparación y todo esto. Si no se van. Y los chicos están muy bien preparados. Tengo 2 chicos de aquí que ya ganaron beca completa en la San Francisco en química, para química. Entonces tenía también esta circunstancia. Tenía yo un chico que ganó a sí mismo carrera completa en física en la San Francisco, pero como él estaba becado en la Fulbright hasta la misma Fulbright le dijo que no saque GAR. Le recomendó. Y él siguió esa recomendación. ¿Por qué? Porque a él le conviene irse, le convenía, él ahora está en Iowa estudiando, pero él fue seleccionado para, o sea, la proyección que nosotros sabemos que la Fulbright Commission hizo con él era que él se va a su pregrado, se queda al posgrado y se queda en la universidad trabajando ahí. O sea, es reclutado para llevárselo de peso, es una fuga de cerebro. Pero en el caso de él es robo de cerebro. Claro. Porque se nos quitan del país. Nos quitan. Claro. Nos quitan Pensando del país nos quitan. Pero yo considerando de las condiciones que él entró a la Fulbright, porque la Fulbright pide esos requisitos de situación muy lamentable económica de la familia. O sea, yo me pongo en lugar de él, si es la oportunidad de él tener una mejor situación que la de aquí, debe aprovechar. Tiene que soltarla. Tiene derecho. Tiene derecho a decidir, entonces él se decidió por irse. Es que era lamentable. Si el papá perdía el trabajo, la mamá luego al mes perdía el trabajo. Luego el papá entraba a trabajar medio tiempo de manualse en alguna empresa de seguros. No le duraba mucho porque el papá tenía discapacidad. Y luego la mamá a sí mismo aquí nosotros tenemos que ponerle en bocas para quién nos puede ayudar con un trabajo. Entonces derivaba así. Entonces imagínense, nosotros no hacemos, no solamente damos la clase a nivel privado, sino que acá somos hasta los papás de ellos. Entonces nos toca cuidarles de todas esas maneras. Claro que hay gente que incluso aquí hay gente que tiene demasiado, son de clase alta también. O sea, aquí hay de todo, pero lo importante es la actitud que ellos tienen. Cambia mentalmente el ser Benalcázar a lo que ellos tienen como propósito de vida. O sea, su propósito es, ellos ya saben lo que van a buscar y lo que quieren. Y muchos de ellos incluso dejan, por ejemplo, como digo como experiencia, muchos de ellos dejan el BI porque no está acorde a lo que ellos van a necesitar en el futuro. Por ejemplo, tengo un chico que va a salir del BI
sexto curso, se va del BEI. ¿Por qué? Porque justo el proceso de reclutamiento de la FAE empieza ya, se cruza con su programa. Entonces él tiene que decidir qué quiere. Entonces está en esa disyuntiva en visa de BI o FAE. Porque la carga internacional, por ejemplo, exámenes internacionales de mayo son justo cuando son los exámenes de ingreso de la FAE. Y es una opción nomás. Entonces ahí él tiene que decidir. Alberto, en cuanto a logros y la evaluación en el colegio, en cuanto al inglés, ¿cómo se está evaluando el nivel de inglés en octavo, noveno y décimo para proyectarse a los siguientes cursos y de pronto al bachillerato internacional? Verás, a los compañeros especialmente de los cursos inferiores se les da unas temáticas que deben abordar y trabajo escrito que deben profundizar, que es lo que más se trabaja en el BEI. Luego, ellos tienen que diseñar sus pruebas, pero siempre con un grado alto de dificultad, no tan simples. Hay evaluaciones diferenciadas para necesidades especiales comprobadas. Entonces esos son otro caso. Pero, y hasta ahí se podría hablar de la necesidad de un profesional más, ¿no? Entonces ahí nosotros tenemos un problema. Las disparidades de las necesidades especiales no solamente están en paralelo. Están en 5. Están en 5 y en todos los niveles tengo problemas. Porque no solamente tenemos, por ejemplo, ahorita nosotros tenemos una proyección que queremos inaugurar, construir lo más rápido posible, el centro de atención maternal para las chicas que tienen embarazadas, que tienen hijo, que ellas vengan con su bebé en clases y va a haber una especialista trabajando en ese centro de 7 de la mañana a 7 de la noche. Van a haber 2 personas para que atiendan a las profesoras. ¿Este es un proyecto o se va a dar? Ya estamos ahí, yo tengo el presupuesto ahí. Ya tengo el presupuesto para construir ese centro maternal, de atención maternal y de cuidado diario. Entonces ahí van a estar los bebés de las que trabajan aquí, de las niñas que tienen bebé, de las niñas del CBA que tienen hijos, porque es lamentable, les veo unas del CBA vienen con cochecito. Lamentable la situación. Y salen al recreo y están alimentando al chiquito en el recreo. Entonces ahora lo que queremos es que con la coeducación y con la cohabitación vengan, se integren en el sistema educativo los bebés de las muchachas que son madres y estén aquí. O sea que si en los recreos ella te coge y salgas de clases con su bebé. Y eso es un problema de la educación diferenciada, ¿no? Porque hay muchos más. Este es un aspecto nomás. Solo es un aspecto. Tenemos chicos que son alcohólicos. Imagínense. Tengo chicos que ya son alcohólicos. En su opinión, ¿cómo se debería manejar esto? Porque estos problemas en países desarrollados ya se han dado y ellos ya lo han solucionado de ciertas maneras hace muchos años. ¿Cómo se soluciona aquí? Acá recién estamos en pañales con eso. Así es. Aquí, por ejemplo, la ley en cuanto a necesidades especiales y de inclusión nos pide que en el distrito, en la zona, existan estos centros de atención. Obliga. Pero anda al distrito y a las zonas a ver si hay. Ni siquiera hay un especialista que emita un informe. Y si hubiera, no va a ser el mismo nivel que un particular. Entonces aquí se les deriva a un psicólogo. Tenemos trabajadores sociales, psicólogos, que hacen bastante trabajo. Pero de ahí tienen que derivarles a un psicólogo clínico para que les atienda. Entonces ahí recibir los informes para toda esa cuestión. Por ejemplo, tengo también esta educación diferenciada es muy compleja. No es muy heterogénea, porque por ejemplo yo tengo una chica que recién mañana cumple 14 años acá en el BEI y entró a los 9 años al colegio. Entonces ella tiene un avance de 3 años comparado con sus compañeros que deberían ser normalmente los de noveno. Entonces ya es un caso de sobredotación. Entonces, a buena hora. Entonces, por ejemplo, sí, pero igual también estamos trabajar con eso. Y en países desarrollados, por ejemplo en Estados Unidos, en el estado de Nueva York se divide lo que es educación diferenciada y la educación masiva. No, aquí es inclusiva. Aquí con las políticas del gobierno que es inclusiva, pero no se piensa en el aspecto. ¿Y el docente cómo hace? ¿Se hace pulpo? Aquí es el problema, porque, por ejemplo, nosotros aquí se hace la junta de área extraordinaria para indicar los casos de necesidades especiales y que se sepa qué trabajar y cómo trabajar. Pero tenemos, por ejemplo, inconvenientes. El docente no está realmente capacitado para el manejo de necesidades especiales. Se dan cursos, pero solo le dan el curso de el TDAH es de esto. Claro, y no es pero no me dicen a mí cómo
cómo se hace una práctica neurolingüística con un estudiante con necesidades especiales, o por ejemplo, qué hacen con un niño Asperger. Por ejemplo, yo digo por experiencia propia y personal, que no saben ni qué hacer. Yo tenía incluso mi sobrino acá en la Condamine, tuvo que salir de la Condamine porque a los franceses no les interesa a los niños con necesidades especiales. Y siendo Asperger, o sea, que alguien que sí podía, sino que no, los profesores no tienen el interés ni la paciencia. Y ahora está acá en el Pachamama, es otra cosa, pero yo no veo tampoco, o sea, como país estamos en pañales, como país estamos muy mal, porque implementan las políticas que está bien, pero ejecutar, pero no operabilizan. O sea, no hay operación propia de las políticas que se están implementando. Por ejemplo, como te digo, no tienen una zona los psicólogos, ¿no? Ponen la junta de mediación. La junta de mediación ni siquiera dirime de acuerdo al que tenga poder político. Claro. Las juntas de mediación o las juntas de estas distritales que hay, eso solo depende de quién tiene más poder político, nada más. Y lo digo por experiencia propia. Claro. O sea, es una complicación total. La intención es buena, pero no, de la realidad diverge mucho. Porque un profesor, nosotros estamos capacitados pedagógicamente, pero nosotros no hemos sido capacitados y en las materias no hemos sido educados en cuanto a metodologías para gentes con estas. Así es. Bien, estamos muy atrasados en ese aspecto. La cátedra universitaria no va enfocada en todo eso. Así es. Entonces, Alberto, ya llegando al final, ¿cuál es su postura en cuanto al bachillerato internacional? ¿Por qué la pregunta? Porque este es un programa... Pásame. Perdón, buenos días. Buenos días. Gracias, Tulito. A la Las instrucciones y el 8 el que me envió. Ya, gracias, Tulito. Gracias. Después, más tarde, nos vemos. Ya. Gracias. Como le decía Alberto, por ejemplo, mi postura de bachillerato internacional. Sí, tomando en cuenta que son 3 programas, ¿no? Y que el programa que adquirió el Estado es el de bachillerato, pero la pregunta es, esto tiene un costo, 1, y 2, las bases, por eso le pregunto su postura, ¿con qué bases llegan al último programa, al último diploma? Llega muy difícil. Yo la primera vez que experimenté entrar acá al programa del BI, yo me demoré casi 3 meses igualando gramática. ¿Cuánto ese tiempo se debió usar? Y para 5º curso. Y ahí dije, no más, no voy a perder el tiempo, porque perdí casi 3 meses de clase solo igualándoles. Y dije, hasta aquí no más. Me dediqué ahí cambié totalmente la sintonía. Cambié totalmente porque dije, no, es difícil, hay que trabajar desde abajo. El estudiante que entra de ahí tiene que entrar desde abajo bien preparado. ¿Por qué? Porque incluso para dar inicio en el público es más difícil lo que le dan. Y si le dan con lo que le dan de esos textos, o sea, por eso es que no funcionan, o sea, no diploman. O sea, tienen si analizamos el porcentaje de éxito que tienen a nivel público los BIs del Ministerio de Educación, con la preparación en idiomas, todo eso, con la malla curricular que están recibiendo, es un desastre. O sea, ¿Y esa plata pagó el Estado? Es una dineral, porque es una membresía que se debe pagar todos los años. Nosotros como colegio público pagamos creo que 12,000 al año, con todos los beneficios que conlleva. Y aún así tenemos un presupuesto individual del programa, nosotros tenemos como $220,000 al año. Y aún así necesitamos muchas cosas por hacer. Pero pedagógicamente se necesita que, así no paguen la membresía, deben modificar la metodología y la carga académica en pos de que sea holística e internacional, sin necesidad de que se vayan al programa. Sin porque es una inversión. Mira, por ejemplo, ahora socializaron el portafolio del docente del Ministerio de Educación y es mandatorio para todos, particulares, municipales, fiscomisionales, públicos, fiscales, todos tienen que manejar el mismo portafolio. Y te digo que tenemos que guardar hasta el acta de juntas de curso. O sea, ¿cómo se operabiliza? Operabilizar el trabajo docente no es llenarle de carga administrativa, es al contrario, reducir mucho más la carga administrativa y operabilizar la labor docente. ¿Qué quiere decir? Que deberíamos tener, como antes era, 20 horas y 2 de área. 20 horas.
y bien manejadas. Así tengamos que estar todo el día metidos aquí, debe manejarse así con una mejor, para una mejor como planificación. como en Estados Unidos. Profesores creo que tienen de 15 a 20 horas clase. Claro. En Finlandia el oficial es 16 horas. 16 horas, entonces de 7 a 3. Con 16 horas yo puedo sentarme a revisar mis trabajos. Y por ejemplo, mira, yo tengo aquí unos trabajos repasados por todas Revisar las horas. bien las cosas. Pero yo reviso de tal manera que incluso ves lo que está con resaltador. Por ejemplo, yo les marco lo que han copiado del otro compañero. Entonces por aquí yo tengo marcado un trabajo que es lleno de... que está marcado, o sea, lo que se copian completamente del otro compañero. Entonces yo trabajo así. O sea, para ellos se quedan sorprendidos porque dicen, chuta, a veces piensa el estudiante del público, no va a leer, presentar, ya está. No ha de leer. No ha de leer. Pero Entonces, presenté. No, presenté, pero presentar creen que les acredito un 10. Eso es, acá, por lo menos con nosotros, es un gran error. Porque nosotros, como veis, sí leemos. Claro. Sí calificamos. Pero eso requiere tiempo sí, y es una carga al docente bastante, durísima, parte bastante. de todas las responsabilidades, ¿no? Entonces, así sea en particular, es igual lo mismo. Claro que también el docente particular es más explotado que el público. Por lo menos aquí yo no tengo quien esté encima pidiéndome las notas ya. Por lo menos yo estoy tranquilo en ese sentido. Nadie me pide planificaciones para cada semana. En cambio, en particular le piden de todo Aquí no se exige planificación ni curricular, peor semanal. No. La anual es basta. Aquí la anual es la unidad anual. Nosotros podemos presentar el comienzo del año todo y sacar un problema. No estamos que cada vez. Yo a veces soy partidario que se entregue una vez al año todo. Con toda la carga que se tiene. Y que se modifique también. Soy partidario de que... Pero lo correcto sí sería lo que dijo antes, que se bajen las horas al docente para que tenga tiempo a mejorar inclusive el nivel de clase. Claro, porque verás, si hasta para tener todas las herramientas adecuadas, por ejemplo, a nosotros nos da el municipio computadores. Nos da computadores, pero les faltan otras cosas más que no permiten el Estado que se pueda habilitar. Por ejemplo, bajador de videos. No puedo hacer descargas de video con esto. Porque siempre que quiero instalar un programa tengo que ir a sistemas, de que me instalen, que el de sistemas me instale todo. ¿Porque está bloqueado o algo? Están bloqueados, o sea, tienen bloqueos. Me parece bien para ciertas cosas, pero claro. Por ejemplo, para descargar videos, yo sí necesito videos para clase. Porque sí empleamos nosotros mucho, nosotros tenemos pizarras eléctricas. Este fue el primer colegio en el país que puso enfocos en cada clase, proyectores, sistemas de audio y video en cada clase. Sí hay esas herramientas. Sí hay esas herramientas, sí hay. Pero ahora necesitamos poner muchos más. Claro. Necesitamos poner muchos más. Porque, ¿esos recursos están en un laboratorio o dentro de cada paralelo? Dentro de cada paralelo. Pero en cada laboratorio sí tenemos las pantallas digitales. Ya. Por ejemplo, nosotros tenemos TV cable acá, un salón de reuniones tiene una pantalla plasma y cable para canales educativos nada más. Claro. Entonces ahí, por ejemplo, el profesor de matemáticas siempre está viendo una cosa de las perspectivas, de los cálculos, no sé qué cosas. Y con eso prepara clase. O a veces ve fútbol. Pero, o sea, tenemos recursos que no tienen en otros lados. Por eso yo te digo, en el proyecto CAS que nosotros construimos un aula en lugares de necesidad. Y nosotros vemos que ahora, actualmente, por ejemplo, recién vinimos de la Tacunga, de los sectores alrededor de la Tacunga. Y te digo que de 3 escuelas que vi, 2 están cerradas. ¿Escuelas que públicas? Públicas o colegios públicos. ¿Del Milenio o las normales? No, las normales. ¿Por qué? Porque les están unificando para hacer esas Milenio. Pero son estructuras que son súper buenas. O sea, son estructuras que un colegio muy bajo, particular, no de los bajísimos, un bajo o medio, tendría esas instalaciones. Y están abandonadas ahora. Debido al proyecto. Pero, o sea, y yo digo es absurdo porque les unifican a asignarles en ciertos sitios que ni espacio tienen y en el otro sitio tienen hasta un sitio para construir unas 3 torres de aulas, tienen patios más grandes, tienen una cancha más grande, tienen hasta falta de planificación, hasta más baños y en el sitio donde los unificaron tienen 2 baños, 2 letrinas,
metes a 120 estudiantes con 2 baños. Y profesores, unos 5 profesores, sin baño. Entonces yo digo eso. Al revés, ¿no? O sea, es al revés. O sea, lamentablemente se manejan con criterios viscerales. Todavía Y falta de planificación también. O sea, planificación, mala planificación, porque en la planificación meten lo visceral. O sea, me conviene a mi amigo, les llevo a todos a la escuela de mi amigo, en vez de subir a mi amigo a la escuela donde tiene mejor infraestructura. O sea, a mí me parece absurdo, y vimos. Y para colmo, nosotros, ahora que vamos y queremos construir, nos dicen, no, tiene que ir al distrito, a la zona, a pedir la autorización. Pues si yo le voy a construir, no, es que el ministerio nos prohibió aceptar cualquier cosa. Entonces, pero, bueno. ¿Desde cuándo se aplica el BI aquí? El BI ya tiene como 11 años. 11 años. 11 años. Pero efectivamente ya tenemos como 10 generaciones. 10 generaciones de graduados con altos porcentajes, de todos porcentajes. Hubo una generación que... ¿El balance ha sido positivo? Sí, salvo un año que el balance fue súper negativo. De 44 estudiantes, 9 diplomas. ¿Por qué? Porque fue la generación que entró con el libre ingreso. O sea, el que quiera, venga. Claro. Y ahí sí, solo llenen los cupos y se acabó. No, aquí sí aplican que se debe cumplir los parámetros, porque el municipio de todos modos sí les supedita también la matrícula. Hay veces que les supedita de 100% de matrícula. Hay veces que les da 50, depende de la generación, les da un porcentaje, depende del presupuesto. Pero por lo general les está dando ahora el 100% de matrícula internacional. Entonces ahí con esa obligación y con el conocimiento de que deben devolver el dinero al municipio si fallan, los porcentajes subieron nuevamente. El año pasado de 40, 28 diplomas. Entonces, y 100% de certificaciones. Este año hay un reto hasta absurdo. Eso le iba a preguntar, las expectativas. La expectativa es alta. Personalmente es alta, y el reto de ellos también es alto, porque quieren que el doctor Flores se corte el bigote. O sea, hicieron una apuesta formal, que se corte el bigote, se obtienen 30 diplomas de 41. O si superan el porcentaje del año pasado. Si ellos superan el 60 o 65%, va la apuesta. Y es bastante alto comparado con los públicos. Claro. Inclusive con la metodología, porque por ejemplo acá recibimos a todos los compañeros de los públicos que piden ayuda para guiarles. Y recién estuvo esta semana el profesor de Loja. Hace un mes o más de un mes se les dio una conferencia a 2 delegaciones, una de Huaquillas y otra de Conocoto, que tenían ayuda sobre el BEI. Entonces aquí se les da el centro de colegios públicos, aquí se les ayuda y sin cobrarles nada tampoco. Acá no nos dedicamos a cobrar. O sea, se les ayuda, se les explica, se les guía todo esto del programa sin ningún rédito. Y esa es la ventaja, porque les dan una capacitación a nivel público del ministerio, igual tienen que venir acá, porque aprovechan y vienen acá para la capacitación, para conversar con nosotros y pedir ayuda, porque el programa requiere constante capacitación, porque hay siempre enmiendas, o siempre cambian o modifican algo cada año en todas las materias. Y a ellos les dan una vez al año o una vez a los 2 años. Es como yo sé, por ejemplo, las monografías de literatura en ciertos colegios, especialmente en el oriente, les han obligado a hacer la monografía en base al libro que están leyendo en literatura como materia, en uno de los libros, y eso no se puede hacer en el BEI. El BEI tiene que escoger otra obra si es que va a ser el estudio empleado de una obra, que no esté en la lista de las obras oficiales que cogen como materia, y les obligan a hacer eso. ¿Qué va a pasar? Que les van a sancionar. Ahí están las políticas. Llegando a la última pregunta, Alberto, el objetivo de este estudio es para aplicar AICLA en el Ecuador, que es la enseñanza integrada de lengua y contenidos en la lengua extranjera.
Y prácticamente con lo que me has dicho, tú estás de acuerdo en seguir los parámetros para aplicar esto, que según David Marsh, que es el creador de esto, dijo que lo fuerte gramatical se debe dar en las bases, es decir, primaria, para llegar a un nivel de secundaria y bueno, antes inclusive Netamente práctico, porque pues, imagínate, dar materias y ahí resolvemos lo que acabamos de discutir. No se quitan horas, sino que sociales, naturales se dan en inglés totalmente. claro, entonces, Obviamente eso exige al profesor de esa materia saber inglés. Claro, y además de eso, por ejemplo, nosotros tenemos aquí como programa, nosotros tenemos ciencias políticas en inglés, pero con las disposiciones del ministerio, porque nos ha querido absorber, ajustarnos al esquema de ellos, se perdió. Entonces se perdió. ¿En qué cursos? En quinto y sexto del BI, pero se daba en nacional también ciencias políticas, pero en español. Pero por ejemplo aquí teníamos ciencias políticas y se trabajaba lo que es history. Entonces se trabajaban muchas cosas más de conocimiento, pero es complicado porque tienes que ajustar y como tú compites con las cargas horarias. Entonces el bilingüismo se aplicaría, ese es el propósito, aplicar un bilingüismo, pero yo adicionaría ahí lo que dice Cummings, el tercer punto del aprendizaje de Cummings, reforzando la identidad. Claro. Reforzando la identidad. No es necesariamente aprender una cultura extranjera, aprender un idioma. Muchos piensan que es aprender primero una cultura extranjera. El acento inclusive. El acento no es necesario. No es necesario. Lo más importante es reforzar la identidad de la persona, porque por eso es que la persona pierde identidad. El que va a España al mes ya viene españolizado, el que va a Estados Unidos y que aprende inglés y ya viene americanizado, pero ni siquiera americanizado del idioma, sino viene americanizado del estilo de vida. Así es. Entonces, si hablamos de inglés, tenemos al canadiense, británico, americano, sudafricano, y puedo seguir escogiendo todo la ruta del habla, al igual que el europeo que habla en español. ¿Cuál español aprende? Obviamente que el de España, porque es el que está cerca. Pero ¿cuál más puede aprender? El mexicano, el argentino, el ecuatoriano. Realidad, ¿no? Entonces, ¿cuál puede aprender? Y según Gradle, él dice que él habla de competencia comunicativa en el idioma. Él no habla de acentos, él dice el acento no importa. No. Y el inglés va a llegar a un punto en que va a ser lengua franca y va a ser una herramienta. O sea, de ley tenemos que los alumnos tienen que saber. Por ejemplo, la semana pasada vinieron de la Universidad de California con sus diferentes sedes, especialmente la de Fresno College. Vinieron acá a hacer un observatorio, un estudio así, de un conversatorio más que nada, y salieron muy satisfechos de cómo ven el colegio, cómo ven el nivel. ¿Por qué? Porque ahorita decía, los chicos se expresan o hablan los chicos, no importa con el acento, porque tampoco sabemos, nosotros tenemos profesores que no aprenden con el native speaker, que no tienen influencia de aprendizaje de native speakers, porque nuestras generaciones han sido que aprendizaje del que sabe hablar inglés, pero el que supo hablar inglés no tiene esas corrientes de native speaker, pronunciación, entonces tiene dificultades también. Pero ¿cuál es el propósito? Que sean comunicativos, que aprendan, que sean comunicativos, que es uno de los propósitos, ¿no? Que mantengan interacción y que se preserve la identidad, que es lo más importante. Entonces, el estudiante de aquí mantiene la identidad suficiente. Pero mejora en el inglés y logra comunicarse en inglés, que es el objetivo de la enseñanza. El objetivo es que se logre comunicar, pero como yo te decía, es el propósito que debe ser desde abajo. O sea, como yo les decía, tiene que cambiar radicalmente, por ejemplo, a nivel municipal, que es lo que yo más es mi postura por el municipio, porque yo le digo sinceramente, estamos con una guerra franca con el Estado. O sea, si nosotros mejoramos, el Estado quiere acabarnos. Es como lo que pasa. No subieron los buses, pero dijeron suben los taxis, porque no todos, o sea, no hay más taxis que buses, entonces eso sí pueden subir, porque tampoco el consumidor de taxis es el que quiere pagar el taxi, no es el que no tiene para un taxi, es el que quiere pagar un taxi y puede pagar un taxi, entonces, no, que baje. Entonces se nota una revancha política, una guerra política. ¿Qué tal si dice, no, ahora sí tienen que subir los buses? ¿Verdad? Ahí sí es un golpe a todo el Estado, ¿no? Es como la discusión. A mí me preocupa, por ejemplo, esta parte.
quitan el B40% de la ley del aporte del Estado a los fondos de pensiones. Pucha, si a mí me descuentan $200 de seguro y 40% significa $80, significa que yo tengo que aportar $80 más del seguro para compensar lo que ya no va a aportar el Estado. O sea, a la final voy a aportar $280 o $300. Entonces es una guerra franca con el Estado. Lastimosamente, Pero hablando de política, políticas educativas, yo te diré que tenemos un problema. No tenemos pedagogos en el Ministerio de Educación. El ministro de Educación no es un pedagogo. Segundo, los asesores de la presidencia del Ministerio de Educación no son pedagogos y solo están trasladando la política privada o la metodología administrativa privada al Ministerio de Educación. Es lo único que han hecho. Y como yo te digo, tú vas a ver cuando te digan el portafolio docente, ¿qué tal que te van a pedir? Solo transcripción y llenarte de papeles. Sí, eso es lo que están haciendo. Listo. Eso es todo. Muchas gracias. No, tranquilo, mejor vamos a donde Mireia.